grabar. Ahí está. Clase que se está grabando. Así que tratá de no bostezar, Morena, porque si no te vamos a ver toda la dentadura y la verdad no tenemos ganas de eso. Así que bueno, gente, ¿cómo les va? ¿Cómo han ido esta semana? Bien. Tranquilos, ¿eh? Tanta emoción junta como que me apabulla. Relájense un poquito. Están como un Alplax, algo para bajar los ánimos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno. A ver, mis chiquitos, mis corazoncitos de Dios, mis ternuritas, y llegó Ceibal y López. Bien, chiquitos, el tema es el siguiente. No tengo nuevas novedades de lo que estuvimos hablando la clase pasada sobre la posibilidad de retorno a clase. Todavía sigue siendo exactamente la misma historieta. Van el 14 de septiembre, fecha probable de retorno a clases. ¿Quiénes son los que van a retornar a clases? Todavía no lo tengo muy claro. En realidad no es que no lo tengo muy en claro yo, sino que en realidad no lo tiene muy en claro el ministerio ni el colegio en consecuencia. ¿Cómo se va a dar? No lo sé. Sí, en eso yo creo que está sonando muy fuerte la posibilidad de que los que anduvieron muy bien con el tema de la conectividad, la entrega de trabajo, participación, etcétera, etcétera, eso es probable que difícil que vuelvan, se le va a dar prioridad a otros grupos que por ahí estuvieron más flojitos de papeles. ¿Estamos? En ese sentido, presten mucha atención porque es algo que yo creo en lo personal, pero no es algo que yo lo puedo confirmar. ¿Estamos? Ya que estamos hablando de este tema de la participación y entrega de trabajo, no te hagas drama, Ceibal. Ahora lo vamos a ver. Ya que estamos hablando de todo el tema de trabajo, una cuestión que quería ver es cómo les está yendo a ustedes con los respectivos trabajos de ustedes. ¿Cómo vienen? ¿Vienen atrasados? ¿Vienen bien? ¿Pueden hacer los trabajos en tiempo y forma? ¿Cómo decís, Rodríguez? Creo que vengo bien yo. Bueno, bien, me alegra. Fantástico. Valentín López. Sí, lo tendría que hacer. ¿Qué quiere decir lo tendría que hacer? ¿Tendrías que hacer los trabajos? O sea, sí, pero hice uno. Uno lo entregué, me falta hacer el último. Pará, Yo entregué ¿hiciste uno. uno solo o te falta solamente entregar el último? Qué distinto. Yo hice uno solo. Ah, porque yo entregué más de un solo trabajo, ¿eh? Ah, bueno, tendría que ver. Está bien, Valentín, no te hagas drama. Andá revisándolo, yo ya te dije, ahí tenés en el modo, vos entrás a la asignación en cada uno de los casos y te va a decir si entregaste o no entregaste. Bueno. No tiene mucho misterio. Morena, ¿cómo venís vos? Bien. Oh, impresionante, sí, Sí, cortito y al pie. todo. Bien. No hay mucho más que decir. Perfecto, listo. Martina, Narváez. Bien, tengo todos entregados. Venís todo entregado, bien, perfecto. Bueno, en definitiva, seguramente deben haber algunos más que han trabajado muy bien, qué sé yo. Entonces, no se hagan drama, ustedes asegúrense siempre de entregar los trabajos en tiempo y forma y por ahí estar presente acá en clase y no tiene más misterio, no va a pasar más que esto. Bueno, mis chiquitos, mis corazoncitos de Dios, mis ternuritas y Ariana, préstenme atención. Lo estoy escuchando. Ya lo sé, por eso más vale que me estás escuchando, sino que vas a estar escuchando. Una radio. ¿Qué pusiste? ¿La tele? ¿Qué están dando ahora? Aventura, ¿no? No sé, no estoy mirando la tele, estoy prestando atención en su clase. Sí. A ver, Ariana, ya que estás muy metido en mi clase, Ariana, ¿qué tenés? ¿3 brazos vos? ¿Qué? Tengo 2. Y había un tercero ahí, sea esa. Está Daniel Moro haciendo la clase acá. Ah, porque no tengo conectado acá a Daniel Moro, acá, no, nada por el estilo. No, porque no tiene teléfono. Ah, también qué solidaria que sos, Ariana, le compartís la clase. Muy bien lo tuyo, muy bien, Bien, y el tema es el siguiente, ¿qué estuvimos viendo la clase pasada? A ver.
Recordame, porque no me acuerdo nada yo. ¿Viste Sobre cómo la soy yo? nacionalidad. ¿De la? Nacionalidad. Perdón, ¿vimos nacionalidad o vimos nacionalismo? Nacionalidad Ah, y nacionalismo. Los dos vimos. muy bien, muy bien, muy bien. Exactamente, estuvimos viendo esta idea de cómo se adquiría la nacionalidad y yo les dije que no confundan la palabra nacionalidad con nacionalismo. Suenan muy parecidos, pero no son lo mismo. La nacionalidad hace referencia a esta idea de el estatus legal que tiene una persona, es decir, si tiene documento o no tiene documento. A ver, tengo acá. O estoy de ilegal en este país. No, estoy legal. No. Ya empezaste ahí, no, acá está, mirá, ¿ves? Argentino, acá está. Bueno, esto sería, justamente este documento a mí certifica mi nacionalidad, argentino, o mejor dicho, argentina vendría a ser, porque se dice así, nuestra nacionalidad es argentina, ¿está? Entonces, que yo tenga este documento y que dice que yo soy de nacionalidad argentina, no necesariamente significa que yo tenga el nacionalismo argentino. Porque ¿qué habíamos dicho que era el nacionalismo? ¿Qué habíamos La hablado del identidad nacionalismo? cultural. Que era la Exactamente. identidad cultural. Sí, correcto, Ariana, tenés toda la razón. Diste bien en el centro de la idea. Es una identidad cultural. Que esta identidad cultural me agrupa y a la vez, es decir, me identifica con otras personas, pero a la vez me separa del resto de las personas de este mundo. Es decir, yo tengo el nacionalismo argentino y esto me diferencia del uruguayo, o me debería diferenciar del uruguayo, del brasilero, del paraguayo, el chileno, bueno, etcétera, etcétera. ¿Se entiende el concepto? ¿Está? Entonces, cuando nosotros hablamos de nacionalismo, no confundir la palabra con nacionalidad. Mirá qué buena pregunta para evaluación. Ya me la estoy imaginando, ya se me está haciendo agua a la boca, mirá. Ay, cómo disfruto eso de una evaluación, ¿eh? Ya. Toma evaluaciones virtuales. Uy, qué buena idea, Morena. No, fue una pregunta. Está, no, estuvo buenísima tu propuesta de hacer una evaluación virtual. No, dejá que yo la voy a trabajar. No, despreocupate. Ahí Rodríguez mientras agarra la cabeza como diciendo, no, ¿qué dijo esta? Lo voy a matar. No te hagas drama, una buena evaluación no viene nunca nada mal. Bien, continuando con la clase, entonces, nosotros tenemos esta idea de acá del nacionalismo. Y yo había dicho la clase pasada que existe la posibilidad muy fuerte de que a mí me den, justamente, como tengo documento argentino, también me den el documento italiano. Ahora, la pregunta mía es la siguiente, que a mí me otorguen el documento italiano por mi pasado italiano, cuál sería, mi bisabuelo era italiano, ¿no? La pregunta mía es la siguiente, ¿eso me transforma en italiano a mí? Si yo automáticamente voy a tener No. el No, porque nacionalismo tenés la italiano. cultura argentina. No, sí, aparte te lo voy a decir así, bien claro. No entiendo el italiano, no hablo italiano, es una vergüenza que me den una nacionalidad. Nacionalmente sí sería italiano, pero Claro, mi culturalmente nacionalidad sería argentino. italiana también. Yo sería binacional en ese sentido, porque sería Argentina y el italiano. Pero la realidad es que culturalmente, nada. Yo salgo de comer pasta, por ahí gritar un poco fuerte como hacen los italianos, y hacer los gestos así típicamente como hacen los italianos. Otro gesto italiano, nada, yo no. Lo cual no es que yo rechace o me niegue, no, me gustaría realmente tener el tiempo para poder aprender toda la cultura italiana, pero la verdad que no tengo el tiempo, por lo menos no hoy, ¿está? Pero bueno, ya lo resolveré con el tiempo esto. Había dado el ejemplo de este conocido mío que tiene el documento norteamericano, y él tiene la nacionalidad norteamericana, es decir, es norteamericano de ley, pero culturalmente hablando, nada que ver. No tiene ni idea, no habla, y eso que nació allá. Él nació allá, pero bueno, no, nada, fue por una cuestión de circunstancias, no fue por una cuestión elegida. ¿Está? Bien, ahora, cuando nosotros entonces, esto si quieren anotarlo, anótenlo. Cuando hablamos de nacionalidad y de nacionalismo, no son o no significan lo mismo.
Ah, eso lo anotamos la clase pasada. ¿Lo anotaron? Sí. Bien. No, yo no, ¿cómo, profe? Sí, sí. Ahí va, igual. Cuando hablamos de nacionalidad y hablamos de nacionalismo, no significan lo mismo. El primero, la nacionalidad hace referencia a un estatus o condición legal. Eso sí lo notamos. ¿Eso sí lo anotaron? Sí. Bien. ¿Estatus o condición social? Legal, legal. Ah, Ejemplo, el documento de identidad, Ceibal. bueno. Bueno, pues Ahora, el nacionalismo hace referencia a una identidad cultural. Bien, ¿se entendió esa casa, Iván? Sí, sí. Perfecto. Señores, entonces, el término que nosotros tenemos que trabajar ahora es esta idea de nación. El libro dice claramente en la página 20, claramente, perdón, todos en la página 20 tienen la nación, ¿no? sí. Bien, entonces, ahí es donde estamos trabajando nosotros ahora precisamente. En la página número 20 dice, Estado y nación no son lo mismo. ¿Por qué digo yo que Estado y nación, que en realidad no lo digo yo, lo dice el libro? Porque hace referencia a esta idea de que justamente el Estado es una estructura de poder, está compuesto por muchas instituciones, pero la nación hace referencia a esta idea de identidad cultural. ¿Estamos? ¿Vamos de vuelta? Sí. Esta es la parte donde vos, Ariana, me decís, sí, por supuesto, por eso vamos de vuelta, sí, sí. Sí, le dije que sí. Ahí estamos. Entonces, vamos de vuelta. Estado y nación no son lo mismo, son cosas completamente diferentes. Por Estado entendemos una estructura de poder, ¿tá?, que gobierna sobre un territorio y una población. La nación hace referencia a una identidad cultural. Vamos de vuelta, nación, nacionalismo. Nacionalismo vendría a ser la práctica de esa idea de nación. ¿Estamos? O sea que nación es una identidad cultural. Es una identidad cultural que justamente identifica a un grupo de personas como pertenecientes de un grupo. Claro. ¿Y Estado lo puede repetir? ¿Sí? El Estado es una estructura de poder que gobierna sobre un territorio y una población. Gracias. De nada. Bien, hasta acá. Me van siguiendo todos. Ahora, Sí. la pregunta mía es la siguiente. El argentino. Anoten esta pregunta. Otra muy buena pregunta para Morena y su evaluación virtual. Qué buenas preguntas, Morenas, que haces vos últimamente. Bien, a ver, vamos de vuelta. Esta pregunta está buena. ¿Siempre existió el argentino? La respuesta es bastante obvia. Sí, no sé. Sí, no, no sé. Me abarcó todas las posibles respuestas. Bueno. A ver, Capaz. Benjamín. ¿Qué? Eh, A ver, verdad. No, no existió, no, siempre no existió. siempre no existió. Es decir, que no existe desde siempre el argentino.
Sí, no existe. Bien. Muy bueno. Entonces acá iríamos a la segunda pregunta que va a ser Morena, por ejemplo, de su evaluación virtual. Morena, todavía estás viva, ¿no? ¿Estás acá entre nosotros? ¿O ya te fuiste? Sí, acá estoy. Ajá. De la ciudadanía. A ver. Aguirre, ¿desde cuándo existe el argentino? Sí, profe. 1810. Dijo ahí medio al pasar. Escucho. Pará. Vamos a pensar. Dale, pensá. Tratá de no pensar mucho porque se me acaba el tiempo. Me quedan 23 minutos nada más. No es que te quiera apurar, pero... Bien, ok. ¿Qué me dirías vos, Ariana? ¿Cuál de las dos preguntas? ¿La primera o la segunda? La segunda, la primera ya la respondieron. Yo sé, profe, yo sé. No sé quién es, yo sé. Y no sé, Alejo. Mitarelo. ¿Eh? Alejo Aguirre. No, nada, que ahí la habló Alejo. Bueno, dale. A ver, Alejo. 1826. 1800, ¿qué Eso. puntual lo tuyo? 1826. ¿Por qué 1826? ¿Qué pasó ahí? O sea, obvio, ya lo sabía de antes, o sea. Porque en No lo 1826 ¿Sí? se utilizó la denominación República Argentina. Impresionante. Sí, profe. Impresionante. No, No, lo tenía anotado en el cuaderno. no fue en 1826, fue mucho tiempo después. Ah, casi. Es más, yo se los digo así, el mayor héroe nacional, el mayor prócer que tiene la Argentina, que es San Martín, se murió primero sin haber vivido acá la mayor parte de su vida. Vivió siempre afuera. Y segundo, no solamente eso, sino que además San Martín en ningún momento habla de la Argentina. Si nosotros empezamos a buscar sus cartas, sus escritos, jamás menciona la República Argentina. Él hablaba de otra cosa, que era la Gran América. Y cuando hablaba de la Gran América, él se hacía referencia desde México hasta Tierra del Fuego. Él fue un proyecto que no fue un proyecto único de él, sino que de diferentes militares latinoamericanos, como Simón Bolívar, ¿no? Desde Venezuela, que vendría a ser el San Martín, pero de Venezuela, Simón Bolívar, o Higgins en Chile, o Artigas en Uruguay, bueno, etcétera. Los diferentes militares latinoamericanos buscaron hacer la famosa Gran América. Y hoy no nos imaginamos la posibilidad de que, por ejemplo, pudiera haber existido un país mucho más grande que la Argentina que abarcara Venezuela, México, Perú, Chile, Brasil no, porque bueno, Brasil es culturalmente es una cuestión aparte, pero todo lo que es habla hispana a lo largo de América, la posibilidad de haber hecho un solo país resulta hoy increíble. Resulta cuentos de hada, y sin embargo era lo que buscaba San Martín. San Martín no tenía la idea de hacer la Argentina, San Martín tenía la idea de hacer algo muchísimo más grande todavía. Entonces, evidentemente, 1810, 1826, todavía no estamos hablando de Argentina. Esa es la realidad. Argentina empieza a existir formalmente después de la reforma de la Constitución de 1862, que recién ahí empieza a recibir el nombre formal de República Argentina. ¿Me siguen todos hasta ¿Qué acá? año? Justo se ¿Lo trabó. puede volver a repetir así lo anoto? Sí, 1862. Que hay con la reforma constitucional, la primera reforma constitucional de la Constitución que hasta el día de hoy está vigente, recién ahí empezamos a hablar de la República Argentina. Ahora, Espere, presten atención. 1862. Sí, perfecto. ¿Qué? Se empieza ¿Pero o qué se le la agrego al nombra 1862? se la nombra formalmente República Argentina.
Se trabó. No, todavía estoy esperando que Seibal termine de escribir. Bien, Ya terminé. perfecto. Bien, Seibal, anote. Ahora, la pregunta sigue en pie. ¿A partir de cuándo no existe el argentino? Es decir, nosotros ya le acabo de una fecha puntual. Argentina en 1862 en adelante. El argentino, ¿cuándo? Porque si nosotros todos nos pudiéramos hacer un pequeño viajecito en el tiempo e ir al pasado, y caemos en 1862 en La Pampa, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Nada. Es cierto. Exactamente, Campo. porque La Pampa no existía en 1862. Así que La Pampa, olvídense, no vamos a encontrar La Pampa. La Tierra sí Buenos Aires. existía, y esto era territorio indígena, o territorio de aborígenes o nativos americanos, llamémosle como ustedes se les dé la gana. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a Córdoba, 1862, y le preguntamos a cualquier cordobés que viene caminando por ahí, y le preguntamos sobre la Argentina, ¿qué creen que nos va a responder? Que absolutamente no tiene ni idea que es la Argentina. Para él era Córdoba, y no existía otra cosa. Lo mismo para los tucumanos, lo mismo para los entrerrianos, lo mismo para los sanjuaninos. Y para agravar más la situación, a partir de 1880 en adelante empezó a llegar algo que por el cual yo estoy acá, que se llama inmigración. ¿Tá? Ahí empiezan a llegar mis bisabuelos, que encima mis bisabuelos, ¿de dónde vinieron? La gran mayoría de mis bisabuelos. Italia. Exactamente. Italia. ¿Y qué idioma hablaban? Entonces yo tampoco estaría acá. Italiano. Italiano. Claro, y que eso fue un serio problema, porque cuando nosotros nos ponemos a ver la cantidad de italianos que llegaron al país, nos damos cuenta que llegaron muchísimo más italianos de lo que habitantes había en nuestro país. Entonces, se dio la situación que en la ciudad de Buenos Aires, que era donde llegaban todos por el puerto, la ciudad de Buenos Aires tenía mucha más gente que no hablaba, abrumadoramente mucha más gente que no hablaba castellano. ¿Qué le vas a venir a hablar de Argentina si ni siquiera te habla castellano? ¿Qué le venís a hablar del respeto a la bandera nacional, o al escudo, o al himno, o a la historia? No tenían ni idea de San Martín, no tenían ni idea de Belgrano, no tenían ni idea de nada, obviamente. ¿Por qué? Porque eran inmigrantes, venían de otro país y de otra cultura y de otra formación. Ellos no ¿Entiende sabían. esto? Entonces, ¿quiénes empezaron a sentirse más o menos argentinos? Y los hijos de los inmigrantes que nacieron acá. Si habían nacido allá, olvídate, no. Mi bisabuelo cuando vino acá tenía 6 años. ¿Qué hablaba? Italiano. ¿Qué iba a hablar? ¿Qué hablaba en la casa? Italiano. ¿Qué iba a hablar? Obviamente. Es una obviedad todo esto. Pero eso es una cuestión concreta. Y al igual que mis bisabuelos, millones de personas que vinieron a este país. Entonces, ¿cuándo empezamos a hablar nosotros de argentinos? Realmente, yo le diría 1908. Anoten. Que es una, Pero a la ver, que es pregunta una es genialidad ¿a y no les voy a partir de qué cobrar. existe el argentino? ¿A partir de cuándo existe, podríamos decir que existe el argentino? A partir de 1908. 1907, 1910, tampoco que es tan tajante la cuestión. 1908. Aproximadamente. Ahí se creó algo que fue famosísimo y que gracias a Dios, no sé si es gracias a Dios, ya no existe. El mate. No, el mate no. El mate ya existía. Ya existía y por favor no me lo saques al mate porque nos vamos a poner violentos. No, con el mate no se jode. ¿Qué se creó ahí en esa época? El colimba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue? El colimba era el servicio militar obligatorio. Eso. Ah, Colima. Eso fue el colimba. El servicio Servicio. militar obligatorio para todos los varones de este país.
A partir de la existencia del servicio militar obligatorio es que se empieza, porque aparte se lo hizo a propósito esto, se lo hizo no solamente por una cuestión de defensa, por una cuestión de estrategia militar, sino también el gobierno de aquella época en el país tuvo la intención de, frente a esta situación de que tenían abrumadoramente una población que se vino a vivir acá y que se estableció acá y que no hablaba castellano, teníamos italianos, tenemos alemanes, suizos, galeses, ¿está? Y obviamente también, no voy a mentir, también españoles vinieron, que esos no serían tanto un problema, los españoles, porque hablaban castellano. Pero el resto de los inmigrantes, y que encima los italianos, que fueron abrumadora mayoría, la verdad es que era un problema para el gobierno nacional. ¿Está? ¿Me siguen todos hasta acá? La creación de Colimba tuvo esto. ¿Cuál? La de homogeneizar a la población argentina. Pongan objetivo del servicio militar obligatorio. Te vas a quedar sin stickers si vas a pegar tanto, o sea, igual. Objetivo. Del servicio militar obligatorio. Homogeneizar. A la población argentina. Perdón, ¿saben lo que significa la palabra homogeneizar? No, eso te iba a Viene preguntar. de Mezclar. homogéneo. Lo homogéneo significa que no tiene diferencias entre sus partes. ¿Está? ¿Cómo era la palabra? Homogeneizar. ¿Y en qué Sí, año Iván. se formó Colimba? 1908, en la práctica fue 1908, 1907. Para hacerlo de manera gráfica, ¿está? Para hacerlo de manera gráfica. Vos tenías inmigrantes italianos, inmigrantes alemanes, inmigrantes españoles, inmigrantes, no sé, galeses, bueno, etcétera, 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 ¿no? Toda una serie de inmigrantes. Todo esto era la idea de mandarlos a los que estaban en edad, obviamente, de ir al servicio militar obligatorio, a los que estaban en edad, los mandaban al servicio militar, era como una suerte de licuadora, los licuaban, entre comillas, los licuaban, y salían hechos argentinos. Sí, De toda esta mezcla hacían una sola cosa y salían argentinos, del otro lado. ¿Se entiende? Se le enseñaba el amor a la bandera, se le enseñaba el amor a la patria, a defender el suelo argentino, a cantar el himno nacional argentino. Ustedes ya no cantan el himno, porque cada vez que tenemos un acto ustedes no cantan el himno, pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Siempre se cantó el himno nacional argentino? Desde No. que lo crearon, supongo. Desde esa fecha sí. Y la creación del himno nacional argentino es de ¿no lo había creado una mujer? No, una mujer no, 1800... Ay, ¿de cuándo es que se cantó el himno ahí con Vicente López y Planes y Blas Parera? Que encima nuestro himno nacional es mucho más largo de lo que realmente, de lo que estamos cantando nosotros ahora. Es mucho más largo, dura mucho más todavía. Pero bueno, hicieron como una suerte de resumen de himno nacional. A ver, el himno nacional, o lo que pretendió ser el himno nacional, es muchísimos años antes. Hola Ana, ¿qué tal? Y después también tenemos otra cuestión como por ejemplo la bandera nacional, que la bandera nacional, que se acuerdan de Belgrano, que la hizo a orillas del río Paraná, que por eso tenemos ahí el monumento a la bandera, ¿no? Bueno, me quedan poquitos minutos. En realidad lo hizo en 1812. Y que después la bandera se dejó de utilizar. Y más cuando yo les explico a la gente que en realidad nuestra bandera es una copia literal, una copia de los colores de la casa de los Borbones, que los Borbones eran los reyes de España, no me creen. Hasta que les muestro una foto que usan una banda así, que es la bandera argentina. Y, bueno, Belgrano la copió, vamos a decirlo así, la copió de los colores de la casa de los Borbones. Bueno, es muy difícil entonces plantear esta idea. Fue una construcción, la identidad nacional. Llevó muchos años.
que abarcó al servicio militar obligatorio y obviamente a la escuela argentina. El himno nacional argentino se empezó a cantar también después del servicio militar obligatorio. Hasta ese momento no se cantaba el himno nacional en los colegios, ni en las escuelas ni colegios argentinos. La Colima hasta hace poco estaba, ¿no? O sea, hace poco, hace unos años ya, pero Sí, gracias por decir hasta hace unos pocos. Justamente yo fui la primera generación que no le tocó, no tuvo que ir a hacer el servicio Fue después de militar la guerra de obligatorio, ni Malvinas, siquiera. ¿no? ¿Eh? Fue después de la guerra de Malvinas, ¿no? No, mucho tiempo, después fue en el 96. Ah, ok. Ya la clase Profe. 96, sí, O sea que el himno nacional se empezó a cantar después del servicio. sí, después del servicio militar obligatorio, exactamente. Sí, estamos hablando de 1910 aproximadamente, y que empezó tímidamente a cantarse en los colegios, y esto fue en realidad el proyecto de un diputado de la provincia de Buenos Aires. Aunque a ustedes les parezca, entonces uno diría, pero ¿cómo? ¿Antes no se cantaba el himno nacional? No se cantaba, no se hacían actos por las fechas patrias como lo hacemos nosotros. Todos los meses siempre tenemos algún prócer. Bueno, ¿y qué finalidad tuvo esto? Que desde chiquito a ustedes les vamos metiendo, aunque a ustedes les parezca mentira, les vamos metiendo esta idea de la nacionalidad, les vamos metiendo esta idea del nacionalismo, del respeto a los símbolos patrios, a esto que nosotros consideramos y que nos da unidad. Esto nos da unidad. ¿Y por qué el Estado, cualquier Estado, a lo largo del mundo, apoya siempre los proyectos nacionales? ¿Por qué? Porque si volvemos justamente, perdón, ¿me aguardan un segundito? Si volvemos a la página 20 era, ¿no? Sí, a la página 20, nosotros tenemos esto. ¿Qué es eso? Nacionalismo catalán en España. ¿Y qué es Los el catalanes nacionalismo catalán en España? Quieren, ¿cómo Los es? catalanes quieren Independizarse nacionalizarse de España. ¿Y quiénes son los catalanes? Es una región española ahí donde está Barcelona y eso. Sí, son las personas, los catalanes son los que viven en Cataluña. Cataluña es una provincia concreta de España. Y ellos, no solamente que no se consideran españoles, sino que tienen su propia bandera, acá la tienen, ¿está? Sí. Que ustedes la pueden ver, que se parece bastante a la cubana, si ustedes la miran. Es muy parecida a la cubana. Es más, ellos dicen, no, y esto es real, no solamente que tienen su propia bandera, tienen su propio idioma. Sí, el catalán. ¿El catalán? El catalán es un idioma que aparte no es que es medio parecido al español. No tiene nada que ver. No se entiende diferente. nada lo que hablan esos pibes. Vos tratás de leer en catalán, yo no pude entender lo que dicen, no puedo leer lo que escriben. O sea, es un idioma literalmente aparte. ¿Está? Y ellos consideran que no son españoles, no se sienten españoles. No digo que el 100% de los catalanes, porque no es así tampoco. Pero buena parte de la población de Cataluña no quiere seguir formando parte de España. Y esto es una realidad. Entonces, allá en España hay un serio problema de identidad nacional. ¿Me siguen hasta acá? Todos. ¿Se entiende esto? Esta es la parte donde me dicen sí, profe, se entiende. Bien. ¿España tiene solamente el problema con Cataluña por identidad nacional? No. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo me puedes mencionar? Para no me acuerdo. Andorra no es. No, Andorra no forma parte de España. No. Ni de Francia. no. Perdón, esto un segundito. Andorra es una cosa chiquitita, así chiquitita, Sí. que se encuentra entre Francia y España. No debe medir más de 15 kilómetros de largo, Andorra. Sí, es una cosa minúscula, pero dicen que es re bonita, ¿verdad? Pero bueno, no forma parte de España. ¿Qué más? Aparte de Cataluña, ¿saben? ¿Conocen algún otro problema de identidad nacional? ¿En todo el mundo? No, en España, ¿no? Ah. No me acuerdo. Bueno, no serán drama. Otro, por ejemplo, son los vascos.
¿De dónde son el los famoso País Vasco, que le llaman el País Vasco, no es más que una provincia de España, ¿tá? Que es otra región de España que, bueno, ellos culturalmente se consideran algo muy diferente al español y ellos dicen no ser españoles, a pesar de que eso es España. Pero bueno, ellos consideran que no, que eso no es España y que debería ser un país aparte. Y es más, puntualmente, el de los vascos, es un tema mucho más, digamos, mucho más serio. ¿Por qué? Porque estos llegaron a formar inclusive un grupo terrorista que se llamaba la ETA, que era una organización vasca que, bueno, cometió muchísimos atentados, mató muchas personas en España, para poder conseguir la suerte de independencia de España. Inclusive tienen lo que nosotros nos conocemos como gallego, que siempre a todos los españoles le decimos gallego, y en realidad es un error, porque Galicia es una provincia de España, también tienen una suerte de idioma que es una mezcla entre portugués y castellano. ¿Está? Entonces, pareciera que España, hay como 4 Españas, si no me quedo corto todavía, ¿no? Pareciera como que es una cuestión que entonces, ¿qué? Como que ¿Quién es nadie el quiere ser español acá? en España. ¿Perdón? Discúlpame, no te ¿Y puedo... por qué pasó todo eso? Y porque no nos olvidemos que España no tiene 150, 200 años de historia. España tiene más de 1500 años de historia. O sea, España fue dominada por los romanos. O sea, el Imperio Romano le dio las bases a España. Después fue dominada por los musulmanes y después fue reconquistada por Castilla. Es decir, España tiene una existencia que es milenaria. Te podés imaginar que en 3.000, 4.000 años de historia, y que pasaron 3 millones de pueblos por España, y obviamente que van a tener estas grandes diferencias. Es más que seguro que tengan todas estas gigantescas diferencias. Que por eso es que hablamos que mencionamos esto. Pero bueno, tiene que ver un poco con la evolución de España. Ejemplo, por dar otro ejemplo tonto. China. Todos sabemos que se habla el chino. Te olvidás, ¿no? Bien. ¿Es el único idioma que se habla en China? No, mandarín y tradicional. Y te quedaste corto. En China se hablan más de 2 idiomas. Se habla uno que es el chino que nosotros conocemos, que es el chino mandarín. Que el chino mandarín justamente es el de la capital de China, que es Beijing. ¿Tá? Que ese es el idioma que se habla a lo largo de toda China. Pero no es el único idioma que se habla. Cada región de China tiene su respectivo idioma. ¿Tá? Y que no tiene nada que ver uno con otro. Perdón, les recomiendo ver la película Un cuento chino con Ricardo Darín, que justamente habla de este problema de cómo él quiere comunicarse con un chino y se va a buscar a otro chino para que le traduzca y resulta que no le puede traducir porque no le entiende nada el otro chino. Yo la vi. Mírenla, está muy bueno. Muy bien, Valentina, ¿eh? Sí, está buena esa película. Y lo adopta, como que lo adopta. Sí, el chino. lo adopta, sí, lo adopta. Bueno, tampoco me cuentes la película, porque capaz que la veo. Y el final está buenísimo, no sabes lo que fue el final. Bueno, acuérdense, ¿por qué los estados promueven la idea del nacionalismo o de esta idea del nación? Por una cuestión muy simple, porque les permite gobernar mucho más fácil, controlar una población si tienen una misma identidad. ¿Me entienden hasta acá? Todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo? Pero viene mundial